El día de hoy, la maestría en Desarrollo Sostenible, vamos a presentar el tema sobre análisis de la sostenibilidad en comunidades intencionales como mecanismo para el desarrollo rural territorial, los casos específicos de Costa Rica y Chile. Este tema nos lo va a presentar el especialista máster Pedro José Smith Covarrubias, quien es ingeniero comercial y máster en Desarrollo Sostenible. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias. Muy feliz aquí de compartir desde Chile, desde mi casa, la investigación que pude realizar durante más de 1 año y medio, desde que partí ahí la maestría, dándole vuelta al tema. Ya en segundo semestre ya tenía como una noción de lo que me llamaba la atención, de lo que me quería dedicar como la investigación. Y bueno, aquí les traje una presentación para ir contándole las motivaciones principalmente que me llevaron hacia esta investigación, y luego derivar en qué estoy hoy en día, que también tiene que ver un poco con esto, y tiene que ver con las redes que se están tejiendo respecto al desarrollo sostenible, creo que en toda Latinoamérica. Entonces, una de mis preocupaciones grandes ha sido el tema de la centralización en Latinoamérica, dado que somos muchas personas habitando en la Tierra. O sea, estamos hablando de que hoy estamos bordeando los 7.000 millones, y se espera que esto llegue cerca de los 9.000 algo al 2050. Y lo preocupante es que el 68% de la población va a estar viviendo en zonas urbanas. Y en la América Latina en especial, el 81% radica en la urbanidad. Somos el continente que más personas radican en las ciudades. Y justamente con todo lo que ha pasado con el COVID, creo que es súper relevante el tema que me tocó investigar, el que me propuse investigar, por el hecho de que hoy en día son las ciudades uno de los focos de patología más grandes. Y ahí hay un chileno que es Manfred Magnev, que él habla de esto hace muchos años, hablando también de que hay necesidades no satisfechas, y por lo tanto las zonas urbanas son un foco de patología, sostiene él, y eso para mí fue como sí, esto es lo que a mí me hacía sentido, y hay que buscar cómo entonces nos volcamos hacia los espacios no urbanos. También me di cuenta durante la investigación que hay una crisis en la ruralidad, no es el sueño no es perfecto, la ruralidad tiene sus problemáticas. Hay una forma de gestión tradicional, allá en Costa Rica se vive fuerte lo que es el uso de agroquímicos, acá en Chile igual. Acá tenemos fuerte las forestales, en Costa Rica las bananeras, las piñeras tienen tomados los territorios, eso hace que la tierra se vaya degradando, y esa mirada ha pasado por muchos años. También hay una crisis de desmotivación y desprestigio de vivir en la ruralidad. Y también el manejo de los recursos naturales y en la forma de articulación social es un gran tema en el sentido, por ejemplo, en Costa Rica el tema de los incendios, la articulación social acá en la ruralidad en Chile es muy compleja, dado las distancias que hay y la falta de instituciones que logren articular la ruralidad. Entonces yo me propuse como objetivo determinar los principales factores de sostenibilidad en comunidades intencionales. ¿Qué son las comunidades intencionales? Las comunidades intencionales tienen que ver con formas de habitar, formas de vida, que la gente se reúne con la intención de vivir una vida alejada de la ciudad. Es un movimiento mundial. Las comunidades intencionales también son llamadas ecoaldeas. Hoy en día el movimiento mundial de ecoaldeas se llama Global Eco Village Network. Acoge a más de 10.000 comunidades en todo el mundo. En Costa Rica y Chile hay más de 30 en cada país. Entonces es un fenómeno mundial emergente lo que está sucediendo en las comunidades intencionales. Entonces, y son como verdaderos laboratorios de la sostenibilidad. Están constantemente viendo cómo innovar, cómo mejorar procesos, observando la naturaleza, replicando los patrones y llevándolo al hábitat humano. Esto viene también un poco desde la permacultura, que es un movimiento que nace en Australia con Bill Morrison, donde lo primero fue como entender la agricultura, poder tener una agricultura permanente, y luego fue llevándolo hacia un modo de vida. Entonces yo me propuse
tomar 2 casos de comunidades intencionales, uno en Costa Rica y uno en Chile, para aprender de sostenibilidad y evaluar la sostenibilidad que está ocurriendo ahí. Entonces, como objetivo específico, me puse el diagnosticar de manera integral las comunidades. Luego, ese yo diría que ese objetivo fue el que tomó más tiempo. Evaluar la sostenibilidad después, preparar una propuesta de mejoramiento para esas comunidades y luego, con la información levantada ahí, recomendar lineamientos para el desarrollo rural territorial, que ha sido como la mirada que le he podido dar, como ya, bueno, no lo urbano, lo rural, y bueno, lo rural, cómo se desarrollaría con la mirada del desarrollo rural territorial, que tiene una mirada del territorio bien amplia. De marco teórico, podríamos decir que, obviamente, partir del desarrollo sostenible, luego me fui investigando el medio rural, el desarrollo rural territorial, lo que es la identidad comunitaria, para entender de qué trataban las comunidades, luego ya específicamente las comunidades intencionales. Muy importante dentro de estas comunidades es el diseño y desarrollo regenerativo, principalmente el diseño, porque son comunidades que tienen un diseño antes de que ocurran, entonces es súper importante entenderlo. Y luego la teoría de sistemas vivos que ve la mirada de cómo un sistema puede ser llevado a uno mayor o de uno mayor a uno menor con los patrones que ahí se den. Comunidades intencionales, sí, voy a ir haciendo adelantando algunas, pero haciendo hincapié en otras láminas. Diría que de lo que me gustó y una de las grandes dudas que me generó el proceso de investigación fue si me iba a ir hacia la mirada indígena o hacia una mirada postmoderna o de un movimiento social crítico que tiene que ver con las comunidades intencionales. Y eso fue un proceso de investigación, de levantar con quiénes trabajar. ¿Y por qué ellos dos? Porque son resistencias civilizatorias, son las dos formas que se han desarrollado en el tiempo, que se han resistido a las ciudades, por así decirlo. ¿Cuáles son las características principales que tienen las dos? Hay procesos participativos, hay un sistema integral de sostenibilidad y hay una restauración y regeneración en sus entornos sociales. O sea, hay una mirada de conservar la naturaleza, una mirada hacia la naturaleza. El diseño regenerativo creo que es relevante hoy en día. La regeneración es un gran tema, viene de la sostenibilidad y tiene una mirada, primero lo menciona Tansley ahí, como los organismos vivos son inseparables de su entorno, la biomimética, que es algo que ocupan mucho la observación de patrones en la naturaleza para llevarlo a cosas como puede ser lo que es el camuflaje o lo que es la ciencia aplicada para, no sé, se me ocurren las carpas, las tiendas para alojar, para que no se mojen, es mucha observación en la naturaleza y copiar sistemas de capas para que no entre el agua. Entonces de ahí viene el diseñar la capacidad y potencialidad que soportan una coevolución positiva. Entonces el diseño regenerativo es pensar como naturaleza y estas comunidades tienen esa mirada. Un poco, ¿qué estuve evaluando? Yo ocupé bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que ver con esto de tomar que hay un sistema degenerativo y hay un sistema regenerativo y la sostenibilidad es parte de lo regenerativo, pero es un paso más de la sostenibilidad. El sistema regenerativo es observar la naturaleza y copiar los patrones, mejorar los sistemas a través de esta observación de la naturaleza. Entonces yo lo que fui trabajando en la evaluación tiene que ver si lo que era una evaluación de los flujos que se dan en estas comunidades y ver si eran degenerativos, si eran sostenibles o si iban un paso más allá hacia lo regenerativo. Las áreas de estudio, Rancho Mastatal en Costa Rica y la comunidad del Manzano acá en Chile. El tipo de investigación fue explicativa, dirigido a responder causas, y el interés era por explicar por qué ocurren las cosas. Yo lo que quería entender los fenómenos y por qué estaban ocurriendo. Mixto, cuantitativo, cualitativo. Acá están las distintas etapas que yo creo que acá quedan mejor explicadas, en donde podemos ver que el fuerte de mi investigación tuvo que ver con el diagnóstico, donde hubo una descripción de las comunidades intencionales, levantando información en terreno de qué lo que eran, cuando se constituyeron, un poco la historia. Luego,
un taller de identificar los actores que son claves para esta comunidad, o sea, los actores que permiten que esté parado el proyecto. Muy importante fue una encuesta de análisis de percepción de los vecinos, porque yo creo que ahí es donde más se generaron hallazgos en la investigación, dado que es difícil cuando hay una comunidad y tiene, claro, vecinos alrededor, la mirada de esos vecinos muy pocas veces está integrada, y eso también fue un resultado súper importante. Luego un autodiagnóstico, o sea, una mirada de afuera hacia los vecinos y una mirada hacia adentro desde las mismas personas que lo habitaban. Y luego también parte de lo que tenían en común estas comunidades eran comunidades que tenían una forma de ganar dinero como comunidad. Entonces, yo tener ese sesgo de ingeniero comercial, le eché una mirada a cómo estaba operando ese modelo, que dentro de lo que pude investigar, muchas de las comunidades intencionales fallaban en el cómo generar dinero, y ahí tenían que generar vínculo económico con externo, o sea, se perdía un poco la mirada de autogestión. La evaluación de sostenibilidad ocupé un instrumento que ahora lo voy a explicar un poco mejor, y luego una evaluación cuantitativa, ahí me fui directo a los números del negocio. Luego hice una planificación estratégica de las mejoras para cada una de las comunidades, y lo último fue los lineamientos para el desarrollo rural. Este instrumento yo creo que para mí ha sido una de las claves y me ha mantenido trabajando con él en un proyecto que estoy desarrollando acá con unos socios, que viene de una universidad de Colorado, de la Universidad de Colorado. El instrumento se llama Lenses, y lo entretenido es que es una herramienta métrica, pero que hace mucho énfasis en el proceso. Fue desarrollado por The Center of Whole Communities, participaron en ellos científicos, profesores, ciudadanos de pie, de todo. Más de 1.500 personas trabajaron en la preparación del instrumento, y dentro de lo que evalúa son 11 rúbricas. Cultura, dentro de cultura hay 2 subtópicos: los materiales que se están usando en estas comunidades, el bienestar, ahí hay 4 subtópicos, cada uno de lo que hay en paréntesis son los subtópicos que dentro de la educación que se evalúa hay 3 subítems: de energía, servicio ecosistémico, uso suelo, transporte, dinero, belleza y agua, y también un espacio abierto por si uno descubre algún otro flujo que no está vislumbrado ahí. Acá un ejemplo de cómo operaba esta evaluación. El ejemplo de energía, el subtópico era la producción, la transmisión y el almacenamiento, y ahí donde lo degenerativo es que crea impactos negativos. Por ejemplo, acá en Chile tenemos muchas centrales termoeléctricas a carbón, lo que generan un gran impacto negativo en donde se está generando la electricidad. Luego, la sostenibilidad débil, que ahí tomé la mirada de Gudinas, fue unas grandes conversaciones que tuvimos con Michael y con el profesor Ronald, era de entender mejor como la sostenibilidad, cómo le hacemos una mirada más profunda. Entonces lo sostenible lo miramos como una mirada de sostenibilidad débil, ¿ya? Y la sostenibilidad regenerativa lo miramos como una sostenibilidad fuerte, y la súper fuerte que plantea Gudinas lo miramos como lo regenerativo. Entonces, la débil plantea que la producción de energía tiene muy bajo impacto negativo en el medio ambiente. Ahí podríamos hablar de lo que sería una central de paso, que en Costa Rica tiene muchas, ¿no? El manejo de central de energía en los ríos. Y lo regenerativo sería una energía completamente pasiva, por ejemplo, solar o eólica, y producida localmente, porque ese sería otro tema, que si se produce lejos, tiene un impacto en la transmisión. Los resultados, bueno, aquí puede ver la individualidad de cada uno de los proyectos. Aquí se resume un poco la estructura. En el Manzano tenían una mirada agrícola, una mirada de la ecoescuela, luego cada uno su interior, su estructura interna. Algunos de los principales actores hallazgos que habían era que estaban relacionados con la intermediación de productos. El proveedor de agua de riego era muy importante, o sea, si el proveedor de agua le cortaba el agua, un poco perdían la producción, y ellos son uno de los principales productores orgánicos acá en Chile de alimentos orgánicos. Y también muy importante el actor de proveedores de educación a distancia, o sea, ellos hacen clase a nivel mundial, que los contactan de distintos países. La percepción de los vecinos, fueron 10 familias entrevistadas,
y en general el nivel de aceptación, de percepción, por así decirlo, era de regular a insuficiente, o sea, había una mirada crítica de los vecinos. La evaluación de sostenibilidad, como podemos ver, en general tuvo muy buenos resultados. Yo diría que lo más débil, el tema de energía y el transporte, dado que estaban ubicados en un lugar con muy poca accesibilidad, que dependían mucho del transporte propio, la energía, cómo podían trabajar la tierra, era muy dependiente de combustibles fósiles por los tractores. Entonces ahí eran las partes que salieron más débiles. El diagnóstico de Rancho Mastatal, del caso Costa Rica, era una estructura muy distinta. Había un equipo central que viene desde hace años, tienen un sistema de voluntariado por un año completo, contratan a 8 personas, en el Manzano eran como también 8, 10, ahí por ahí lo tenía. ¿Y cuáles son los principales actores? Muy distinto al caso de Chile, habían proveedores de fruta y verdura, ellos tenían como unos anillos de proveedores, no dependían tanto de la ciudad, y el Manzano sí dependía harto de la ciudad. Los cursos de permacultura era uno de los grandes fuertes, y tenían varios intermediarios que ayudaban a llevar los grupos al rancho. El autodiagnóstico, problemáticas que había en Costa Rica, el tema de la quema de la basura, un gran tema. El abastecimiento de agua, dependían de la autogeneración de agua. Y el estrés, entonces la relación vida-trabajo, a pesar de vivir en el campo, era un tema complejo. Como cómo equilibrar las horas de trabajo con las horas de descanso. La evaluación de sostenibilidad en el caso de Costa Rica, de Rancho Mastatal, resultó mucho mejor que la del caso del Manzano. También el tema del transporte, lo más negativo, dado que también en un lugar aislado, lo que dependían entonces de transportes propios principalmente, poco transporte público hacia el lugar tenían. La etapa 4, ya para ir cerrando un poco los resultados, tuvo mucho que ver la comparación del desarrollo rural entre Costa Rica y Chile, de ahí pude levantar un montón de información, la comparación de estas comunidades, sobre todo el análisis de sostenibilidad, los elementos claves para analizar el desarrollo rural, entonces los fui tomando de bibliografía, donde fui encontrando las pautas un poco qué mirar de estas comunidades para poder proyectarlo al desarrollo rural. Y esto trajo consigo unos lineamientos que fueron los que planteé para el desarrollo rural territorial. Entonces, dentro de las políticas hay una valoración del ecosistema en ambos países, encadenamiento económico, se busca con las políticas producir esto, se busca gestión participativa, la inclusión, el bienestar social. Muy importante dentro de los datos demográficos, la existencia de diferentes tipos de ruralidad. Es concebido distinto en Chile y Costa Rica, por ende, no era tan fácil el proyectar, porque en Chile la medición es distinto. Entonces, bueno, ahí pude sacar como qué se entiende, y ahí un poco lo que tienen en común estos dos lugares que investigué, que son caseríos, como la palabra técnica tienen que ver con caserío. Entonces, la ruralidad que yo proyecto en base al análisis de estas comunidades tienen que ver con eso, con lugares no tan habitados, o sea, 200 casas, 300 casas, podríamos hablar que ese es el tipo de desarrollo rural territorial al cual yo llegué producto de esta investigación. En Costa Rica hay una única institución, el INDER, en Chile tenemos solo lo que era el INDER antes, el IDA, que acá en Chile se llama INDAP, que sigue mirando lo agrónomo y no solo el territorio, entendiendo una mirada mucho más holística. Las gestiones de programas de desarrollo rural, Costa Rica tiene un gran avance en eso, porque el INDER tiene presupuesto, tiene una agenda concreta. Acá en Chile la ruralidad recién ahora, la política se viene a reactivar con una mirada más concreta. Bueno, aquí un poco de información relevante que salió del proyecto. Muy importante lo que les comenté en un comienzo, que los proyectos de las comunidades intencionales son diseñados. O sea, pensar que en el éxito de un proyecto sin diseño, no. Yo creo que fue clave dentro de la investigación entender que el diseño es muy, muy, muy relevante. Los mapeos de actores,
ambos proyectos tienen una red virtuosa que están inmersos. O sea, de esa red depende que funcionen de buena manera. Y eso hace que esa red que tienen hoy en día les da números azules en su mirada como negocio. O sea, pueden operar generando utilidades. La mirada comunitaria, donde yo les decía que fue lo más crítico y donde más aprendizajes se generaron, se consideran parte del lugar donde están estas comunidades, pero no tanto del proyecto, a pesar de que muchos de ellos trabajan en los proyectos. El autodiagnóstico, son conscientes de áreas de mejora, los modelos de negocio son servicios en ambos lugares. Chile juega en el manzano, el caso de los productos que elaboran tiene un gran peso, porque ellos venden y comercializan los alimentos orgánicos. La realidad financiera es estable, la evaluación de sostenibilidad es un alto grado de sostenibilidad. Factores claves de éxito es la vanguardia en desarrollo sostenible. Y principales limitaciones es la interacción con los sistemas locales. Entonces, bueno, ahí puedo llegar a 7 principios que un poco tienen que ver con este análisis y la comparación con las políticas, donde lo primero como principio fue la transmisión de un conocimiento de vía sostenible, donde el ejemplo que guía este principio podría ser que las agrupaciones de zonas rurales puedan estar abiertos a recibir estudiantes para trabajar como práctica o tesis. Y ahí esta foto era en el Manzano, donde iban alumnos de la Universidad del Biobío a aprender cosas puntuales del manejo de tierra, la mirada de los sistemas de productivos. Entonces, es la ruralidad un lugar donde hay un conocimiento de vida sostenible y que se puede poner en valor en la academia. Otro principio, el segundo, tiene que ver con diseñar participativamente, y eso yo creo que es clave. Entonces ahí se puede innovar de forma público-privada en la gestión de los territorios, y ahí podríamos decir que las juntas de vecinos acá en Chile, en Costa Rica, me imagino que también, no, yo de hecho hice un taller en Rancho Mastatal a los vecinos en un lugar, también la junta de vecinos. Ahí es donde pueden ponerse de acuerdo en cuáles son las necesidades del territorio y ahí poder diseñarla y buscar soluciones públicas o soluciones privadas, públicas ya sea con las municipalidades o con el INDER, el INDAP acá en Chile. Promoción de una vida saludable relacionada a la alimentación, y eso quiere decir que la oferta de alimentos locales, por ejemplo, podría generar un mayor valor si se transforman los alimentos, no solo si se vende, por ejemplo, la banana, el plátano, sino que si ese plátano se genera no sé, un miso de plátano, traemos una cultura oriental, le ponemos valor a los productos que se están trabajando. El fortalecimiento de la construcción natural como forma funcional de habitar la naturaleza, creo que es el cuarto principio, donde hay muchas prácticas que ayudan al aprovechamiento de luz, por ejemplo, a la climatización. Acá en Chile tenemos un clima muy frío, donde si hay paredes de adobe, de tierra, generan una resistencia térmica. Eso va el cuarto principio. El quinto, el desarrollo de ofertas turísticas para expansión y sanación de los lugares urbanos concentrados. Entonces ahí es donde las rutas turísticas comunitarias generan un valor. Si uno tiene alojamiento, el otro ofrece almuerzo, el otro un tour de cacao, por ejemplo, va a atraer a la gente hacia esa ruralidad. El sexto principio, intencionar voluntariamente redes de actores locales que favorezcan procesos revitalizadores dentro del territorio, y ahí la asociación comunitaria tiene la facultad y el poder de postular proyectos. Entonces ahí se pueden intencionar con estos proyectos el poner en valor las distintas potencialidades de los actores. Y el último, creación de espacios comunes que generan aporte de belleza a la comunidad. Y aquí esta foto en el Manzano, donde habían construido la comunidad una plaza de juego para los niños que habitaban el lugar. Entonces, ahí como conclusiones, ambas comunidades son concebidas por grupos de profesionales con estudio. Estos principios estos 7 principios pueden ser usados para formulación de proyectos, ideas para compartir como sociedad civil, a nivel público, como base para la creación de programas para el desarrollo rural territorial. Hay una gran gestión local de Rancho Mastatal, realiza un encanamiento virtuoso con muchos vecinos,
Y ahí yo quiero detenerme un poquito para contar en qué estoy ahora. Estoy trabajando en dos proyectos. Uno relacionado a la academia, que trabajo en la Universidad Católica, sede acá de Villarrica, a cargo de un programa de educación para el desarrollo sustentable. Y en lo particular, un proyecto que estoy trabajando con un socio que tiene que ver justamente con esto. A raíz de lo que puede ver en Mastatal, estamos generando una plataforma que dialogue entre los actores de los territorios. Principalmente yo vivo en un sector que es muy turístico, entonces vamos a trabajar con hoteles y restaurantes y vamos a trabajar con emprendedores locales. Y la idea es que esta plataforma puede vincular y generar un valor emocional a los hoteles que tienen una historia que contar. Hoy en día con el COVID los viajes van a ser cada vez más reducidos, entonces las personas que viajan van a tener que en esos lugares, en pocos lugares, satisfacer muchas necesidades. Entonces creemos que la mirada de una gestión local es la que puede producir grandes cambios en el territorio. Y lo último, el relacionamiento vecinal. Se pueden dedicar esfuerzos para abordar problemáticas comunitarias. Creo que hay dos ejemplos que me menciono acá. Uno es que Rancho Mastatal, la basura que genera el lugar, que muchas veces genera quemas, o no hay lugar, no hay camión que recoja la basura, se puede trabajar con la construcción natural, ocupando muchos de los residuos como insumos para la construcción, y el manzano, en su caso, pueden generar valor transformando su alimento y no solo vendiendo el producto como tal, sino que pudiendo generar valor. Esas son algunas recomendaciones que quedaron para estas comunidades. Eso sería un poco lo que tenía ganas de compartir. Creo que fue un proceso que para mí significó mucho, tanto de aprendizaje como de vida. Conocí gente que sigo relacionándome hasta el día de hoy. Los temas que abordé en la tesis los sigo trabajando a nivel en la academia, con lo que trabajo en educación para el desarrollo sustentable, donde ahora estamos organizando un congreso acá en la universidad, un segundo congreso internacional, y el tema del desarrollo local, territorial, con esta mirada del instrumento Lenses para observar los flujos, en este caso los flujos que los vamos a mirar, los flujos del hotel, los flujos de los emprendedores y cómo estos pueden tener una interacción. Lo sigo trabajando en forma profesional, entonces ha sido un proceso que la verdad estoy feliz de compartir, feliz de poder seguir vinculado a la UCR. Aún no me llega el título, pero ya viene en camino, ya lo envió un compañero. Y feliz de seguir dialogando, seguir aprendiendo de las grandes personas que puede conocer allá en Costa Rica. Muchas gracias, Pedro, por toda esa información que nos presenta. Vamos a pasar entonces a un bloque de preguntas que tenemos para usted. No sé, Ronald, si usted tiene algo que decirle o consultarle. Sí, bueno, Pedro, muy amable por compartir, y especialmente en un día tan especial, supongo que es para usted. Y volver a recordar algunas cosas que yo creo que también siempre nos van a ayudar a ese crecimiento, ¿verdad? Entonces, me alegro mucho también que todo ese conocimiento pues se siga aplicando y reproduciendo en nuevas alternativas para un verdadero desarrollo, indiferentemente en el país en que nosotros nos encontremos, ¿verdad? Entonces creo que es válido el hecho de esta combinación que hizo Pedro en este momento de tener dos ópticas, ¿verdad? De su país de origen y obviamente en el país en el que estaba haciendo sus estudios de posgrado, y poder tratar de por lo menos relacionar algunas de estas problemáticas que en algunos casos pues esas líneas se juntan, ¿verdad? Y en otros pues se abren, y yo creo que eso es parte de lo que nos hace también diferentes a nivel por lo menos latinoamericano, y creo que es una gran lección el hecho de experimentar hasta cosas como eso, ¿verdad? Darnos la oportunidad de poder tener una tesis en dos países
que muchas veces cuesta que nos las acepten, ¿verdad? Por el hecho de ¿cómo comemos esto, ¿verdad? Y yo creo que son de esos retos que se tienen que dar y de esa apertura, bueno, el COVID nos obligó a hacer muchas cosas hoy día, ¿verdad? Y entonces, tal vez si no hubiera pasado algo como esto, ahí estuviéramos en un sistema súper estructurado y nos lleva a una condición de cambio, pasando por encima a esas mismas estructuras que teníamos. Y esto lo que nos está enseñando es precisamente que constantemente tenemos que estar haciendo algunos de estos cambios, ¿verdad? Cuando son relativamente necesarios, ¿verdad? O indispensables para poder hacer que nuestras comunidades pues surjan. Y aquí quiero brincar a algo que sigo insistiendo, de el hecho de tener comunidades de este tipo o modelos de desarrollo muy parecidos nos llevan a esas grandes universidades rurales, ¿verdad? Donde existe una verdadera experiencia de lo cotidiano que no necesariamente nos lo encontramos en uno de los libros que podamos consultar, ¿verdad? Ni tampoco los modelos a desarrollar para hacer sostenible algo, ¿verdad? Y aquí yo creo que vale la pena también todas las oportunidades que Pedro nos presenta en el sentido de poder enumerar algunos de los aciertos que él considera que estos modelos pues nos llevan, ¿verdad? Y creo que la participación o la organización comunitaria, ¿verdad? Que es fundamental, yo creo que eso es como una regla base para cualquier expectativa de desarrollo. No nos podemos desarrollar por sí solos. Generalmente la colectividad nos lleva a generar mejores ideas y mejores planteamientos y no todo basarlo en un modelo puramente económico, ¿verdad? Creo que esto pues nos ayuda a visualizar otras opciones si queremos realmente hoy día hacer el cambio que COVID nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad? Cosa que creo que ni siquiera lo queremos visualizar así, pero se resiste a retirarse del mundo hasta que no hagamos un verdadero cambio, ¿verdad? Entonces, aquí entra en juego mucho de lo que Pedro tal vez investigó antes de COVID y que hoy puede tener por lo menos algunas alternativas para poder hacer de nuestras comunidades algo todavía más agradable. Entonces, en ese sentido, pues agradecerle. Quiero nada más, es un comentario general de todas esas ideas planteadas por Pedro y que en un momento ni siquiera las habíamos visualizado por el contexto en el que estábamos, ¿verdad? Hoy día creo que toman una gran relevancia porque el panorama es diferente y esto se antepone a la búsqueda de soluciones y soluciones muy acertadas que podrían hacer que nosotros entremos a una nueva normalidad, si lo podemos llamar así, que genere verdaderos cambios, ¿verdad? Verdaderos cambios, y por eso le digo, COVID se resiste a irse hasta que no hagamos cambios. Tal cual. Es una cosa que por lo menos creo que debemos de valorar. Me Y gustaría complementar primero, eso. ¿cuáles son las expectativas, Pedro, para este tipo de planteamiento? Yo creo que justamente ha pasado que el COVID como que me ha dado la razón. El tema del desarrollo rural territorial acá en Chile se ha reactivado la política, han habido encuentros muy interesantes de mirar la ruralidad. Y me contactó la semana pasada, a raíz de publiqué la tesis en el sitio ResearchGate. Ajá. La publiqué cuando la terminé, la aceptaron y quedó ok. La publiqué y la semana pasada me contactó una profesora de una universidad que tiene doctorado, que le llamó la atención mi tesis
y que me quiere poner en contacto con unas redes que están trabajando el desarrollo rural territorial en Latinoamérica, que yo no las conocía, que le pareció genial la mirada, súper concisa, súper precisa, y me puso en contacto, me envió el correo a la persona, y a súper sorpresa mía, jamás me esperaba nada de haberla publicado ahí, solo si alguien necesitaba como una mirada, lo pudiera echar una mirada, y poder, no sé, dirigirse a otra, ser como, a mí me sirvieron mucho las tesis para mirar bibliografía, entonces dije, bueno, si a alguien le sirve, increíble. Y de repente recibo este comentario de una persona con un doctorado que se dio el tiempo de leer la tesis y que encuentra que puede servir para una red de desarrollo rural territorial. Pucha, algo de mí se alegró un montón, y justamente fue a raíz del COVID que ella empezó a retomar estos temas que había trabajado en temas del gobierno, en gobierno regional aquí en la región metropolitana, y que ahora estaba en la universidad viendo justamente con el COVID cómo avanzar en estos temas, y pilló mi tesis y me derivó, y eso para mí realmente fue como un orgullo igual, después de todo este tiempo que se valore y que haya una mirada a algo que uno hace, pucha, aprendiendo un montón lo que es la investigación. Súper contento y agradecido a la UCR, esa es la verdad. Listo, muchas gracias, Pedro. Y a Ronald por el comentario. A mí me gustaría hacerle dos preguntas. Ajá. La primera va relacionada, encontraste que había un tema en relación al transporte. ¿Cómo qué opciones podría usted visualizar para continuar con esa idea de las comunidades intencionales que sea más sostenible? Y también si encontraste alguna relación, por ejemplo, con lo que respecta a la edad, porque a veces muchas de las comunidades rurales, por ejemplo, aquí en Costa Rica, tienden a ser abandonadas por la gente para salir a estudiar o a trabajar. Entonces también no sé si las edades o también el motivar a la gente local a quedarse puede ser también una estrategia para mantener esas comunidades. Ajá. Bueno, lo primero, Adelante. lo del transporte, le dimos hartas vueltas, porque claro, como esto era una evaluación que era de mucha reflexión en el fondo, llegábamos a un resultado, pero resultado producto de mucha reflexión, y de las cosas que salieron como cómo mejorarlo, bueno, el uso de la maquinaria, que la maquinaria pesada, en el caso de acá en Chile, del uso de tractores principalmente, y el alto uso del petróleo, del diésel. Pensábamos que la transformación del motor a un motor, por ejemplo, que use el aceite reciclado, puede ser una buena alternativa, y de fácil transformación, porque claro, ya un tractor solar, la inversión es mucho mayor, se hace difícil. Luego, para entrar y salir a las comunidades, lo que conversamos en ambos casos tenía que ver con la articulación local, en el sentido de ambas comunidades quedaban más o menos entre 40 minutos, una hora de distancia hacia el pueblo más cercano, pueblo grande más cercano. Entonces, los vecinos, la idea era poder articularse con un WhatsApp. Oye, mañana a las 4 voy a Mastatal. ¡Pum! El que le sirve, tengo 2 cupos. Y entonces podía facilitar el transporte de los vecinos. Y me decían en el Manzano que lo estaban empezando a utilizar en su minuto con los transportistas que llevaban los alimentos. El Manzano acá en Chile elaboran quinoa orgánica, arándanos, exportan arándanos orgánicos a otros países, y ahí tienen frijoles, trigo, un montón de productos orgánicos que elaboran. Entonces tienen un furgón que salen toda la semana a vender, y ahí estaban también incluyendo algunos vecinos. Esas son las dos cosas puntuales que salieron en esa reflexión, y creemos que por ahí habían mejoras que de esa forma se podían abordar. Y luego lo otro de la edad, ahí me topé con casos muy relevantes, sobre todo en Mastatal. Me topé con una señora de 96 años que encuesté, algo así. Y claro, y su hijo, habían 2 que vivían cerca, uno lo visitaba, ya estaba media enferma ya, pero nos tomamos un café, compartimos, y claro, y viendo esto mismo, el factor de la edad, cómo la ruralidad
la gente de mayor edad es la que principalmente habita, y se da esto de que hay una tendencia, sobre todo por lo menos acá en Chile, donde yo vivo, ahora de los jóvenes, con esto del COVID, de valorar la tierra de su origen y comenzar a retornar, a poner el valor al lugar, agregar valor al lugar, con los conocimientos adquiridos, ya sea en los estudios o en los trabajos, y creo que ese fenómeno se está, por lo menos acá en Chile, se está dando fuerte, que es el fenómeno de relocalización, de reubicarse. Las ciudades acá han estado en cuarentenas muy duras, entonces ha obligado a mucha gente a emigrar, y yo creo que viene fuerte, por lo menos esa es la tendencia que se está dando en donde yo vivo. Pero, Claro, sí. Sí, adelante, Ronald. no, sobre el mismo tema que está planteando en función de ese retorno y las alternativas, digamos, de la economía como lo hemos visualizado y la generación de una economía más casera, ¿verdad? Más desde el punto de vista de generar riqueza, pero a base de una producción casi con el vínculo de tierra, ¿verdad? Porque creo que llegará un momento en que algunos de los desarrollos que hemos generado para producir riqueza dejarán de ser tan importantes ante la necesidad de alimentar a una población, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensar en la posibilidad de, obviamente, guardando algunos de estos elementos que habíamos dejado de lado, ¿verdad? Porque a veces nos pasamos a producciones masivas con el uso de cantidades de agroquímicos, etcétera, para llegar a producciones más altas y darle valor a esa producción de pequeña escala, pero con un valor orgánico, para llamarlo de alguna forma, que venga a sustituir esas grandes plantaciones a base de algo que también podríamos llegar a considerar que no es tan importante, el poder tener una producción cuando la misma producción nos resta días de vida, ¿verdad? Entonces, esa parte yo creo que, ¿cómo la visualizan ustedes? Porque aquí se ha dado que mucha gente empieza ahora sí desde la huerta casera, ¿verdad? Ajá. Y entonces empezamos a ver modelos de compostaje y jardineras así muy caseras para tener por lo menos aunque sea una mata de chile, una mata de tomate o cosas por el estilo, hasta ir ya viendo que ante la falta de trabajo, estas son alternativas que me pueden hacer producir por lo menos algunos 5 que me den sostenibilidad económica para mantener las necesidades básicas de un hogar, ¿verdad? Exacto. Sí, bueno, aquí han pasado cosas bien interesantes, yo creo que desde lo personal a mí y desde lo comunitario, que tiene justa relación con eso, con los alimentos, de que ha sido una obligación el cuestionarse qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo, quién lo produce, dónde se produce, qué tan local es lo que consumo. Y ahí, en mi caso, pucha, yo partí con una huerta, ahora tengo una huerta, un invernadero, frutales, y me doy cuenta cuando voy a la verdulería y compro cosas, cuánto cuesta producirlo, cuánto cuesta en tiempo, en dedicación y lo poco valorado que pueden estar los productos a veces, ¿no? Como se da por sentado que tenemos de todo, pero claro, viene una crisis, cuesta moverse, cada salida de la casa aquí es como chanfle, tengo que hacerme cargo de qué voy a comer y tengo que pensar en eso. Entonces, eso me ha vinculado a mí un montón con la huerta, y ahora también, como les contaba, dentro de lo que hago en la universidad, el proceso también que hay de educación de la huerta, no solo nos sirve para comer o para ganarnos
un dinero, sino que también un proceso educativo. Ahí estoy metido en una red de puertas educativas locales, y eso hace que valoremos, o que valore mucho lo que es la producción de los alimentos. Y una de las respuestas que hemos tenido como comunidad ha sido el agruparnos. El agruparnos primero para comprar, y estamos generando una cooperativa acá. Hoy en día funcionamos como un grupo de personas que compramos juntos para obtener, por así decirlo, mejor calidad de producto a un precio más barato que el mercado, porque el mercado regula con un porcentaje al intermediario. Entonces lo que estamos queriendo agruparnos es disminuir lo que gana el intermediario y poder nosotros gestionarlo y ser nosotros los intermediarios. Entonces, y desde ahí, entendiendo qué es lo que comemos también, es qué es lo que podemos producir y producir a mayor escala para poder cubrir nuestras demandas. Entonces ha hecho como, oye, en mi terreno se da bien las papas y se da bien los frijoles. Entonces ahora, el año pasado planté un poco y este año planto un poco más. Y si hay algo que me queda fuera de lo que yo consumo, lo puedo meter a este grupo comunitario. Entonces ha sido bien, bien interesante. Yo estoy súper como ávido de aprender cada vez más de la huerta, cada vez más de quiénes elaboran y cómo lo elaboran. O sea, yo nunca había tenido un invernadero, y aquí, como en el frío que hace en Chile, el invernadero me ha solucionado un montón de cosas. Hasta voy a poder tener, si Dios quiere, un maracuyá. Tengo ahí una pasiflora creciendo. Cosa que es imposible aquí con esta temperatura poder tener ese tipo de fruta. Sí, bueno, pero yo sé que también ya estamos sobre el tiempo, pero nada más quería usar un término que también se ha puesto de moda, y es sobre el trueque, ¿verdad? Hablando de esa posibilidad de los excedentes que yo estoy generando a partir de cosas como la huerta, ¿verdad? Y poder hacer ya sea o un intercambio o una red como la que usted está planteando, ¿verdad? Donde poder llevar ese excedente y comercializarlo, ¿verdad? Entonces, vea cuánto nos devolvimos, ¿verdad? Si nos ponemos a hacer un poquito de retrospectiva para poder entender por qué llegamos otra vez a ese punto, ¿verdad? Entonces creo que son grandes posibilidades. Bueno, yo quiero seguirlo motivando también en su afán por gestar esta educación para el desarrollo sostenible. Creo que es un buen planteamiento que está ahí y que debemos pues retomar en la mayoría de los países, ¿verdad? Para buscar por lo menos un equilibrio a nivel comunitario, ¿verdad? Y entonces si logramos esos equilibrios a nivel comunitario, donde todos estos factores que usted nos ha estado nombrando el día de hoy nos pueden ayudar a ser más llevadero y obviamente darle sostenibilidad en el tiempo a las posibilidades de un ambiente apropiado para todos los que convivimos en comunidad, ¿verdad? Entonces, agradecerle realmente la oportunidad que nos dio de compartir esta tarde con usted, Pedro. Feliz. Ahí le dejo el correo si a alguien le interesan los temas, quiere conversar. Muy feliz, muy abierto y con ganas siempre de aprender del otro, aprender de la otra. Creo que los procesos de interacción es la que más hoy en día yo resiento con esto del COVID, y cada charla, cada conversatorio, al final uno va aprendiendo mucho. Así que agradecido una vez más. Muchas gracias a usted, Pedro, por todo este espacio y este tiempo. Agradecerles entonces también a Ronald por conectarse, y pueden acceder a ese conversatorio en el canal de YouTube de la maestría y consultar nuestras redes sociales como Facebook e Instagram para conocer sobre posibles conversatorios a futuro donde puedan conectarse. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Voy a parar.